Fernando Ariel López, soy licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información con orientación en Tecnología de la Información en la Universidad de Buenos Aires. Tengo en curso y estoy luchando hace tiempo con mi maestría en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente formo parte del Centro de Innovación de los Trabajadores, el CITRA, que pertenece al CONICET en Argentina. Soy director de la Biblioteca de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y cofundador y director de la comunidad de conocimiento colaborativo Aprender 3C. Formo parte del comité de expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología que depende o dependía del MINCIT aquí en Argentina. Soy investigador en acceso abierto ya hace varios años y activista en estos temas, les diría desde el año 2008, cuando empecé a trabajar en la red de bibliotecas virtuales de Claxo. Y, bueno, docente, capacitador en varios temas y me interesan estos temas desde hace mucho tiempo. Bueno, arranco con la presentación, muy breve. Voy a poner el cronómetro para no incumplir. Sé que no está a pantalla completa, ténganme paciencia, pasa que no funciona la pantalla completa, esas cosas lindas que suelen pasar, entonces me voy a valer de esta presentación para ir introduciendo un poco al mundo del acceso abierto. Este sería el índice de toda la presentación, me voy a quedar un tiempo acá concretamente. Para empezar a hablar del acceso abierto, nos tenemos que ubicar temporalmente en la década del 90, donde el mercado de la comunicación científica empezó a estar en manos de varias empresas vendedoras de bases de datos, de grandes paquetes de revistas científicas. Este avance y este crecimiento, y donde el mercado cada vez más se empezaba a transformar en un mercado oligopólico para terminar casi en un mercado oligopólico, donde estas 10 empresas, 15 tal vez en los 90, pero que hoy en día podemos identificar claramente a 5 que son las que subsistieron y fueron comprándose el resto de las empresas. Como todo mercado oligopólico o monopólico, lo que van haciendo van marcando el precio independientemente de la inflación y de distintos factores. Entonces, uno de los hechos fue la suba de precios. Hay muchos estudios al respecto, muchos papers donde, por ejemplo, hay un informe de la Asociación de Bibliotecarios de Estados Unidos donde hacen una comparación de cómo escalaron los precios de las bases de datos y del acceso a las revistas científicas frente a la inflación que podía sufrir en Estados Unidos o en varios países de Europa, donde los precios escalaban un 400% por arriba de él, en una inflación, en el máximo de los casos, a un 20%. Eso por un lado. Después también está la aparición de esta tecnología revolucionaria que es Internet, donde empezó a haber esta tecnología revolucionaria y que empezó a unificar y a democratizar en algún punto la posibilidad de que sin tanta inversión nos igualó a muchas instituciones donde teníamos la posibilidad de abrir nuestra revista desde nuestra facultad, desde nuestra universidad al mundo, abrir nuestra biblioteca virtual o nuestro repositorio institucional al mundo. Así que en ese sentido Internet vino también a ayudar mucho y empujar este movimiento. Obviamente, en este proceso de privatización del conocimiento, tenemos que hablar de los actores que forman parte de la comunicación científica. En este sentido, dentro de este proceso que impulsan las revistas, por cómo es el modelo de publicación científica en revistas científicas, que el 90% de la ciencia, y en algunos casos el 95% de la ciencia, de las ciencias duras y exactas, la ciencia circula por ahí.
lo que se termina produciendo es estas mismas empresas terminan, digamos, recibiendo por un lado materia prima gratuita por parte de un investigador que quiere publicar su paper en esa revista. La revista lo recibe y pone a trabajar sin pagarle a 2 investigadores, por ejemplo, o investigadoras, para que evalúen ese paper y determinen si ese paper está para publicar o no. Si ese paper está para publicar, al investigador, a la investigadora o a los investigadores les hacen firmar un contrato de cesión de derechos donde los que empiezan a tener los derechos de explotación o patrimoniales, como se dice, es la misma revista. Entonces, en ese momento donde el investigador, los investigadores, para publicar en una revista X, tenga alto impacto o no tenga alto impacto, generalmente son las que tienen alto impacto las comerciales, o muchas de ellas. Hay otros montones de revistas en acceso abierto que tienen también alto impacto, pero estas comerciales son las que le piden esta cesión de derechos. Dentro de la parte de los derechos de autor hay una parte que son los derechos morales y otra parte que son los derechos comerciales o patrimoniales, que sí se pueden ceder. Bueno, son esos derechos que se quedan las revistas y de esa manera se produce la privatización del conocimiento. Entonces, lo que termina pasando en nuestra región puntualmente, donde son los gobiernos, son los estados que financian en su gran mayoría la ciencia, en nuestra región, se termina produciendo una paradoja que es, se termina pagando por el mismo conocimiento 2 o 3 veces. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque concretamente, y esperen que voy a dejar de compartir un segundito la cámara, porque concretamente el Estado termina, por un lado, en algunos casos, las universidades son públicas, son financiadas por el mismo Estado. Después, cuando el investigador ingresa al sistema científico nacional, por ejemplo, en nuestro caso puede ser en CONICET, es el mismo Estado que le paga un sueldo y le financia sus investigaciones para que puedan investigar. ¿Sí? Digo CONICET, como puedo decir Colciencia en el caso de Colombia, como puedo decir CONACYT en el caso de México, o CONICYT en el caso de Chile, pero digamos, el Estado termina financiando a este investigador, pagándole un sueldo, financiándole su investigación, y después también termina comprando el acceso a estas bases de datos para que su misma comunidad de investigadores puedan seguir investigando. Entonces, ¿qué pasa? El Estado termina pagando hasta 2 veces o a veces hasta 3 veces por acceder al mismo conocimiento. Un conocimiento que él está financiando a sus investigadores, pero después los mismos investigadores, por cómo es el mismo o el propio sistema científico en el mundo, terminan cediendo esos derechos de explotación a estas grandes corporaciones. Y el mismo Estado, para poder seguir investigando en su país, termina contratando a Elsevier, Springer y otros tantos, comprándole los mismos accesos. Esto, por un lado, esta paradoja, digamos, viene a denunciar un poco esta privatización del conocimiento, y esto es lo que muchos investigadores, imagínense, esto era fines de los 90, principios del 2000, muchos investigadores empiezan a reunirse, muchos editores de revistas, editores no comerciales, editores de universidades, de facultades, de asociaciones de profesionales, donde el fin no era lucrar ni ganar dinero, sino difundir conocimiento y mejorar la ciencia de la que formaban parte, y un tercer actor que somos los bibliotecarios, que empezamos a trabajar y a hacer denuncias en este sentido de esta privatización del conocimiento. En este sentido, concretamente, se crean en el 2003, 2002 y 2003,
las declaraciones fundacionales de este movimiento de acceso abierto al conocimiento científico, que se las conoce como las declaraciones de las 3B, la declaración de Budapest, la de Berlín y la de Bethesda. Esas declaraciones son las que la producen investigadores, editores científicos no comerciales y bibliotecarios, son las que definen, dan la primera definición concreta de qué es el acceso abierto al conocimiento científico. En este sentido, podemos definir por acceso abierto al conocimiento científico, y disculpen que ahí sí vuelvo a la presentación, que es el acceso libre, gratuito e inmediato, sin ningún tipo de restricción a la literatura científica a través de Internet, ¿sí? Esto significa que cualquier persona puede leer, puede descargar, puede copiar, puede enviar, distribuir, poder imprimir, poder compartir, poder vincular o enlazar a los textos completos de producción científica sin ninguna barrera. Y se refiere puntualmente a 3. Barrera financiera, es decir, que yo no tenga que pagar, que nadie tenga que pagar, sin ninguna barrera legal, es decir, si yo accedo, leo, comparto, imprimo, no estoy infringiendo la ley. Y la tercera barrera es sin ninguna barrera técnica. A esto concretamente se refiere a que esté compartido con software libre o con formatos abiertos esa producción científica. Que yo no tenga que, por ejemplo, si yo en un momento se compartía la producción en un formato .doc, ¿no? Que es el formato del procesador de texto Word de Microsoft, que yo no tenga que tener que comprar a Microsoft el acceso o la licencia para poder usar el Word y de esa manera poder acceder a ese archivo. Esto lo planteo o esto lo comento concretamente porque digamos, está claro que en paralelo hay mucho pirateo de software, pero digamos, cuando uno abre la producción científica, debería de tener en cuenta estas 3 barreras. La única, como dice ahí la misma definición, la única limitación, por decirlo de alguna manera, o el único requisito es, como pasa siempre, para no infringir la ley, es citar la fuente de lo que estoy usando, si yo lo uso en mi bibliografía, y respetar la integridad de la obra. Esto lo que significa concretamente es no hacerle decir al autor o a los autores algo que no dijo. Eso sería la definición tradicional del acceso abierto. Otra cosa y perdón que sigo avanzando, pero el tiempo me corre, voy justo a la mitad, en esas declaraciones plantean como 2 vías posibles al acceso abierto. Por un lado, la vía dorada, que es la producción de revistas científicas, concretamente acá se crearon y en nuestra región hay 3 proyectos que ya tienen más de casi 20 años, muy importantes, como son el proyecto Latindex, como son el proyecto y portal, ¿no? El portal Latindex, donde empezó siendo un directorio y después pasó el proyecto a tener un catálogo de revistas científicas con algunos criterios de calidad que se van renovando, digamos, viene habiendo un gran trabajo con más de 20 años de experiencia en ese sentido. Después está el portal Cielo, donde en muchos países de nuestra región tienen un equipo local, y después está el tercer portal, que es Redalic, que, digamos, surge en México, de la UAM, en el caso de Latindex surge en México también en la UNAM, y Cielo surge de la mano de Abel Packer en Brasil, pero, como dije antes, se desarrolló en muchos países de la región equipos locales. Esta sería la vía dorada, donde se le habla a los investigadores que publiquen en revistas de acceso abierto, donde, digamos, sin meterme mucho, pero digamos, hay distintos modelos de negocios en el mundo de las revistas de acceso abierto. Concretamente, en nuestro país, en nuestra región, mejor dicho, a diferencia por ahí de lo que pasa en el norte, nosotros somos defensores del acceso abierto puro. ¿Qué significa acceso abierto puro? Significa que en el caso de las revistas científicas no paga el autor ni paga el lector, no paga nadie en ese caso, ¿sí? Los costos los asume, digamos, la revista, el editor de esa revista, que detrás tiene
una facultad, una universidad o una asociación profesional o científica detrás que son los que cubren lo que comúnmente se llaman los APC. Esto, por ejemplo, concretamente, como para dar ejemplos de la evolución de estos 20 años, empezó habiendo revistas individuales, empezó después a haber portales institucionales donde recaban todas las revistas de las distintas facultades que forman o que hacen parte de una universidad. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata. Digo, hay varios ejemplos de portales institucionales de revistas o portales, también hay portales, bueno, los temáticos y los regionales, que son los que mencioné antes concretamente. Hay mucho para seguir en este tema. Las revistas hacen un trabajo, y estos 3 proyectos que mencioné antes hacen un trabajo que son ejemplo en el mundo, y un laburo por mejorar la calidad de las revistas constante y cotidiano. Soy testigo en muchos de estos casos. El segundo de los caminos o la segunda de las vías es la ruta verde, ¿sí? Que es el camino de crear repositorios institucionales, ¿sí? Crear repositorios institucionales o repositorios temáticos. Un repositorio institucional sería el repositorio de una universidad, por decir, no sé, la Universidad de Guadalajara, donde aloja en ese repositorio toda la producción científico-académica que producen los investigadores, los docentes y los estudiantes, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Guadalajara. Obviamente hay muchas variantes de repositorios, hay repositorios que son netamente científicos. Eso significa que lo único que alojan es producción científica, o sea, tesis, tal vez tesis de maestría, tesis de doctorado, informes técnicos, patentes, papers, artículos de revistas científicos, o sea, que recibieron un proceso de arbitraje. Después hay otros repositorios donde incluyen trabajos finales de una licenciatura, tesinas, que incluyen videos, que incluyen actos académicos. Hay otras universidades que incluyen, como la Universidad Nacional de Córdoba, que incluyen recursos educativos abiertos, o sea, material que determinadas cátedras abren y producen y lo comparten también y lo abren a su comunidad universitaria y a la comunidad internacional para que puedan leer, producir y reutilizar esos recursos educativos. Y después, obviamente, algo que por ahí mencionó antes Verónica, que es los datos. También algunos de esos repositorios, por más que implique otro tipo de infraestructura, algunos de esos repositorios también alojan datos. Concretamente hay repositorios institucionales que vienen a ser la producción de una institución, hay repositorios temáticos, por ejemplo, en nuestra profesión, en los bibliotecarios está ELIS, después hay otros PubMed, por decirlo, donde alojan la producción de una revista, de un tema. En el caso de ELIS es producción de distintos países, de distintas instituciones, pero el tema es común, es la bibliotecología y la ciencia de información, y ahí se aloja producción de esos temas, no importa el idioma, no importa la institución. Hay montones de repositorios temáticos, por ejemplo, se me viene el que es de economía, de educación, digo, a ver, hay varios, no quiero dejarlo sin, ahí está, ahora les muestro algunos para decirle concretamente. Después avanzo un poquito a contarles de este ecosistema latinoamericano, ¿sí? Acá algunos números de cuándo se fueron formando. Latindex en el año 97, ya 21 años, Cielo está cumpliendo 20 años y esta semana justamente está celebrando sus 20 años. Claxo, que es es el primer caso o el primer ejemplo en América Latina de una red de bibliotecas
virtuales o repositorios en abierto, donde empezó a producir y empezó a compartir su producción científica en abierto en ciencias sociales de nuestra región, Redalic en el año 2003, y la referencia también, Vía Verde, que sería la referencia es un cosechador. Vuelvo un segundito para atrás. Yo hablé acá de repositorios institucionales, temáticos y cosechadores. También muchos de los países fueron desarrollando cosechadores nacionales de repositorios. Eso significa que en un espacio, me centro en Argentina, disculpen el ejemplo, me centro en el SIU. El BDU2 del SIU, del sistema de interuniversitario, lo que hace es recaba toda la producción científica alojada en los repositorios de Argentina. O el Sistema Nacional de Repositorios de Argentina también, ¿no? Recaba toda la producción únicamente científica, el SIU recaba más producción, no solo la científica, y después, en el caso del Sistema Nacional de Repositorios Científicos, lo que hace es expone esa producción para que la referencia lo coseche. Concretamente, y se los muestro como un poco acá, la referencia, lo tendría que, me olvidé de ponerlo, de dejarlo abierto, discúlpenme, la búsqueda. En este momento la referencia está cosechando desde 9 nodos nacionales. Hay 9 países que aportan producción científica, artículos, reportes técnicos, tesis de maestría y tesis de doctorado, que ustedes desde acá pueden buscar por autor, por título, por tema. Acá tienen distintos, o por país, pueden ir referenciando. Hay más de 1.600.000 documentos compartidos en un único portal, ¿sí? ¿Qué es esto? Un cosechador de producción científica de América Latina. Los países que aportan acá concretamente son Argentina, Chile, Brasil. Esperen que lo está intentando cargar, si no yo voy acá abajo, lo digo. Está Argentina, está Brasil, está Chile, Colciencia Colombia, está esta sigla que no la conozco, está El Salvador, está México, y me faltan 2 seguro, disculpen, acá estábamos, más fácil. Costa Rica y Ecuador eran los 2 países que no mencioné, y Perú, perdón. Estos son los 9 países que cosechan. Obviamente, lo que se ve acá es un buscador muy lindo, pero digamos, hay todo un laburo previo de trabajo en conjunto de directrices, de qué esquemas de metadatos vamos a utilizar, todas cuestiones relacionadas a la interoperabilidad, que digamos, para simplificar es poner la información de una manera, digamos, estandarizada para que las máquinas puedan hablar y cosecharse entre ellas, concretamente. Bueno, avanzando un poquito, cualquier cosa después me preguntan. Esto es el paraguas ahora, digamos, del acceso abierto, estos últimos, les diría, 3, 4 últimos años, es la ciencia abierta. Concretamente acá pueden ver en el gráfico que está lo que explicaba hasta recién del acceso abierto a través de repositorios o a través de revistas científicas, donde no hay ninguna barrera o traba ni económica, ni tecnológica, ni jurídica. Después sí, hablando mismo del acceso abierto, tengo que hablar de la legislación. Nuestro país en ese sentido tiene mucha experiencia y tiene, digamos, política pública construida en este sentido. Perú en el año 2013, en marzo del 2013 sacó su ley, lo voy a poner en este momento. Argentina en noviembre del 2013 sacó su ley de acceso abierto, y México en el 2014. Por ahí, digamos, la diferencia entre estas 3 leyes sería en el caso de México, donde sugiere que la producción financiada con fondos públicos esté en acceso abierto, y a diferencia de Perú y Argentina, donde es una obligación. Concretamente, y volviendo un poco a la definición de acceso abierto e intentando simplificar ahí un poco la idea, sería lo siguiente. Disculpen que voy a dejar de compartir la pantalla y empiezo a hablar. Concretamente acá en nuestra región,
el 80%, en algunos países el 90% de la ciencia es financiado con fondos públicos. Lo que quiere en nuestro movimiento de acceso abierto es que la investigación financiada con fondos públicos, concretamente, tiene que estar abierto y disponible para los ciudadanos y para otros investigadores. Y que no tener que pagar los estados 2 o 3 veces porque ese conocimiento se privatizó. ¿Sí? No sé si me explico y soy claro, y perdón que lo resalte concretamente. Hay política pública, Perú, en nuestra región, Perú, Argentina, México, en los primeros 2 casos es obligatorio. Si recibiste financiamiento del Estado para investigar total o parcialmente, en el caso de Argentina, por ejemplo, tu paper, tu artículo científico o tu tesis de maestría y de doctorado porque recibiste financiamiento para realizarla, como es en el caso de muchos becarios de CONICET, bueno, esa producción tiene que estar disponible en un repositorio institucional. Lo tenés que autoarchivar, como se dice, lo tenés que depositar. Y en el caso de, si sos investigador y tenés que publicar en una revista, bueno, esa revista tiene que ser de acceso abierto. Es decir, que todos podamos leerlo o descargarlo. Después hay otros países, como en el caso de Brasil, de Colombia, Ecuador mismo y México mismo, que tienen algunas resoluciones que vienen trabajando más en el tema de apertura de la ciencia, o sea, ciencia abierta, legislando en ese sentido. El primero de ellos es México, que ya está disponible esa ley. Y ahí concretamente la ciencia abierta, por más que lo vamos a ver el jueves, habla de no solo abrir los papers o las tesis o los resultados de una investigación científica, sino también abrir los datos y abrir varias partes del proceso de investigación, del proceso científico, abrirlo, ¿sí? Trabajar con protocolos abiertos, trabajar con agendas abiertas, trabajar con cuadernos de notas de investigación abiertos, hay distintos, y tecnologías obviamente también abiertas. Estamos cerca de los 20 minutos, ya seguro, sí, me pasé de los 20 minutos, discúlpenme. Vuelvo un segundito y los desafíos. Cierro con esto, me tomo 3 minutos para hablar de los desafíos del acceso abierto en nuestra región. A nivel de legislación, obviamente, queda todavía muchos países en avanzar, por más que lo vienen haciendo sin legislación concreta, pero digamos, queda mucho en ese sentido, construir política pública. Después, a nivel de interoperabilidad, eso es la norma, digamos, tanto a nivel de revistas científicas, los portales, tanto a nivel los repositorios institucionales, los repositorios nacionales y los regionales como la referencia. Falta seguir trabajando en esas cuestiones de interoperabilidad, en las directrices a utilizar que se van actualizando y que se van formando. Obviamente la formación de los recursos humanos es un tema siempre, digamos, que hay que seguirlo haciendo y que falta todavía mucho, formación para mejorar la calidad en esa apertura. Y después, obviamente, lo que es apertura de datos de investigación sería como el siguiente paso, la creación de planes de gestión de datos, que lo mencionó un poco Vero, ya hay algunos ejemplos. En el caso de Argentina está CONICET trabajando, es la única institución por ahora que está trabajando en ese sentido, pero ya está viendo varios ejemplos en la región, o en el caso de Europa con el Horizon 2020, y obviamente que queda es trabajar en métricas, ¿no? Que el acceso abierto, poder trabajarlo en métricas abiertas o en métricas alternativas para ir midiendo el impacto y la visibilidad que da, que también eso está comprobado por distintos estudios que dicen que si uno publica en acceso abierto, esa producción que uno abre tiene mayor visibilidad, y por tener mayor visibilidad tiene más impacto, es decir, es citada más veces. Por último, tal vez trascender a distintas peleas de estos actores que hacen al acceso abierto desde portales y desde proyectos nacionales o regionales, poder trabajar de una manera más integrada y con una estrategia común. Y por último, obviamente, el imperio o el lado oscuro
de la ciencia, como son Elsevier y algunas de estas otras empresas comerciales, obviamente ellos intentan digamos, que no se abra la producción científica o que haya alternativas para que ellos sigan teniendo ganancias. Obviamente el acceso abierto en el norte, muchas veces en el caso de las revistas científicas, se da como norma el caso de el autor paga, o sea, el mismo autor es quien paga para publicar, cosa que es impracticable e insostenible en nuestra región, que un investigador tenga que pagar desde $1.000 a $5.000 por publicar un paper. Muchas veces, y en nuestro caso, $5.000 termina siendo a veces gran parte del financiamiento de la investigación. Eso sería todo respecto a esta síntesis de introducción al acceso abierto. Lo último que les diría, y perdón que lo vuelvo a compartir por acá, sería invitarlos a el evento OpenCom este sábado, y si hay alguna pregunta o algo, háganla, disparen ahí por el chat y lo hacemos en este momento, y si no, ya vamos cerrando, que ya se nos hizo demasiado tarde. Cualquier cosa, cualquier pregunta, por acá, y si no, en posterior, y obviamente el sábado en la OpenCom también. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí ya va cerrando. Buenas tardes, Karina Córdoba. Hola Fernando, excelente exposición. Te hago una consulta. ¿Vos qué decís que es posible hacer un repositorio de paper dentro de una institución? Hola Dago, muchas gracias. Hola Norma, nos vemos el sábado, buenísimo. A ver, Karina, si podés detallarme un poco más la pregunta. Una institución, ¿vos a qué te referís? ¿A una universidad? ¿A un centro de investigación? Contame un poco más, pero la respuesta de entrada te diría que sí. Si es únicamente papers, gracias Celeste, nos vemos el sábado. Si es de papers únicamente, a ver, distintas alternativas que se me ocurren en este sentido, y decime y guíame a ver si lo que estoy diciendo está mal. Universidad, perfecto. Una universidad. Sí, en realidad en Argentina concretamente, por ejemplo, la ley de acceso abierto obliga a las universidades a crear un repositorio para poder, propio o compartido. Eso significa que la Universidad Nacional de Córdoba puede abrir su propio o desarrollar su propio repositorio institucional o compartirlo con, no sé, la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo. Entonces, una institución universitaria tiene o debe montar su repositorio y concretamente ahí definir qué producción científica o no científica va a alojar. Generalmente se empieza por la científica porque supuestamente es lo que tiene más valor y va a tener más impacto para esa universidad, donde va a demostrar que lo que se invierte en esa universidad en investigación, en ciencia y tecnología, tiene un impacto real en cambiarle la vida a su comunidad o al país, o como avance científico en su profesión. Entonces sí, hay muchos ejemplos de muchos repositorios de muchas universidades, así que ahí te invito a recorrer. Obviamente los papers, y en el caso de los papers, por si va por ahí la pregunta, digamos, un trabajo de las universidades nacionales que tienen su repositorio sería rastrear qué papers publicaron sus investigadores y sus docentes en revistas en acceso abierto o en revistas cerradas. E intentar, digamos, porque generalmente lo ideal, en un mundo ideal, sería el investigador y el docente de la Universidad Nacional, la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Nacional de Córdoba, ya que me la agarré con Córdoba, le sigo dando a Córdoba. En el mundo ideal es los mismos docentes e investigadores se acercan por raudales con sus papers, con sus presentaciones de congreso, con sus tesis, a acercarse al repositorio y a querer depositarlo. Eso sería lo ideal.
generalmente no ocurre, es muy poca. Si no hay algún tipo de incentivo de parte de la universidad, es muy poco los mismos investigadores que se acercan a dar. Por suerte, va cambiando eso y van entendiendo que hace a, primero por un lado, en el caso de Argentina es ley y es obligación, pero por el otro lado hace a la mejora de la visibilidad personal de su producción y la mejora de la visibilidad de la producción de la universidad. Entonces, en ese sentido, muchas secretarías de investigación y muchas secretarías académicas se comprometieron con el desarrollo de repositorios. En el caso de, que te decía, como alternativa, si los investigadores, o lo que pasa en la realidad, no terminan enviando su producción al repositorio, es parte del trabajo de los que trabajamos en repositorios ir a buscar en portales como Cielo, buscar en portales como Regalic, en DOAG, buscar a ver si hay producción firmada con el nombre de mi institución, con el nombre de mi universidad. Si son en revistas y portales de acceso abierto como los que mencioné, no hay problema, yo lo puedo descargar y subir a mi repositorio. En el caso de, si es una revista comercial, tengo que ver qué tipo de permisos me permite, ¿sí? Hay proyectos como Sherpa Romeo, que con un tema de colores van relevando las políticas de copyright respecto a depositar papers publicados en sus repositorios, perdón, publicados en sus revistas, si yo lo puedo o no depositar en mi repositorio. Concretamente ahí si entran, ahí puse el link, pero hay ejemplos de esto en Francia, en España y en Argentina. En Argentina se llama Malena, el que lo lleva adelante, es un muy buen desarrollo del CAICIT con ICET. Esperen que ahí les pongo el link concretamente. Y lo que hacen es eso, definen y revisan cuáles son las políticas de ciertas revistas respecto a si pueden autoarchivar o no la producción. En muchos casos de las revistas cerradas y privativas lo que dicen es podés autoarchivar el paper, pero la versión preprint. ¿Eso qué significa? Significa que la versión antes de que pase por la revisión por pares de esa revista científica. Espero haber respondido, Karina, si no, insistime con la pregunta por si me fui para cualquier otro lado. Los que quedamos acá, que veo que hay como 12 personas, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta más? Si no, empiezo a cerrar. Buenísimo, Karina, muchas gracias. Hoy cerramos, nos extendimos un poquito, yo me extendí cuando tenían que ser 20, me fui a 25, perdón. El jueves a las 5 de la tarde nos encontramos con un webinar exactamente igual. La intención es poder introducir a 3 temas en uno. Ciencia abierta, ciencia ciudadana y hardware abierto. Ese va a ser el desafío para el próximo jueves a las 5 de la tarde. Esperamos cumplir con los tiempos y obviamente los invito y los invitamos todos a participar y sumar los que estén por Buenos Aires, que se acerquen al evento OpenCon Latam, concretamente. Los que estén, ahí les puse el link para que se anoten. Los que no pueden estar en Buenos Aires pero quieren asistir, va a haber streaming, así que ahí sí los invito a conectarse. No va a haber streaming de toda la jornada, eso por una cuestión de organización les voy a pedir disculpas, pero solo la mañana vamos a transmitir desde las 9:30 hasta la 1, horario de Buenos Aires, de Sao Paulo y de Santiago de Chile y de Asunción también, si no me equivoco. Perdón, de Montevideo, no de Asunción. Ahí puse el link. Desde Aprender vamos a transmitir esa primera parte de la OpenCon Latam. Ya está la agenda ahí disponible, va a haber una conferencia magistral por parte de Dominique Babini, creadora de la Biblioteca Virtual de Claxo y con más de 20 años de experiencia y ser un referente de la región y en el mundo de lo que es el acceso abierto. Después va a haber una mesa de desafíos del mundo de educación abierta, de los datos abiertos
y del acceso abierto. Ahí va a haber 3 especialistas, Javier Atenas, Diego Gómez Hoyos y Walter Scheiler de la CEPAL. Ellos van a estar preparando, haciendo qué hay hecho hasta ahora y cuáles son los desafíos de acá en más para nuestra región. Y la última de las mesas que se va a transmitir es la de Universidad Abierta. Concretamente va a haber una presentación de Erin y después 6 casos que están pasando en universidades, de apertura, de prácticas de apertura. Desde cátedras abiertas de gobierno abierto, desde repositorios y revistas abiertas, casos de transparencia en universidades, como mencionábamos antes con Vero. 19 horas. Eso sería un poco de lo que se va a transmitir el sábado, pero bueno, cualquier detalle lo ven ahí en el programa. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario más, los dejo para que sigan disfrutando su día y los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde, horario de Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile y Sao Paulo. Y bueno, y muchas gracias por estar, por formar parte, y si puedan, difundan y compartan esto. Nosotros mañana o el jueves vamos a intentar ya compartir estos recursos educativos, la grabación y las presentaciones que utilizamos en algunos casos. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buen día y bueno, los vemos el próximo jueves.